Bueno gente, como todos saben, ya se confirmó la pelea entre Brandon Moreno y Pantoja. Una pelea que yo estaba bastante seguro de que iba a ocurrir en esta división. Porque, como ya yo les había mencionado en un video directamente, en el cual estuve hablando, ¿no?, de los 3 campeones mexicanos, de cómo había conseguido esos 3 campeones mexicanos en 3 meses consecutivos, ¿ok? Yair Rodríguez, Alexa Grasso y el mismo Brandon Moreno, cómo se llegan a conseguir, cómo llegan a convertirse, ¿no?, en campeones cada uno en un mes diferente. Y en ese mismo video estuve hablando un poco sobre los rivales próximos que iban a tener cada uno de estos peleadores. Estuve hablando de que si Alexa Grasso muy probablemente iba a ser la revancha directamente contra Valentina Shevchenko. Estuve hablando de que Yair Rodríguez, pues por supuesto, iba a tener que enfrentarse a Alexander Volkanovski si Alexander regresaba a esa división. Por supuesto, era algo que muy probablemente iba a ocurrir, porque recuerden que Alexander busca la pelea en las 155 libras contra Islam Makhachev, la pierde y pues la UFC o directamente Dana White dice que él en ese momento no iba a hacer revancha, sino que él tenía que regresar a las 145 libras y pelear contra Yair Rodríguez porque él se había ganado el cinturón interino de su división. Y Brandon Moreno, que en ese momento no tenía pelea oficial, no tenía nada firmado, pues yo dije que muy probablemente se iba a estar enfrentando a Pantoja. Y precisamente esto fue lo que ocurrió. O sea, precisamente se confirma la pelea entre él y Pantoja. Y es muy interesante este tema debido a que Brandon Moreno estuvo dando ciertas declaraciones en una entrevista que le hicieron sobre no solamente esta pelea, que eso es otro tema que me gustaría estar tocando en un video más a profundidad. Me gustaría estar hablando bien de las diferencias de los dos peleadores, toda la evolución que ha tenido Brandon Moreno específicamente en un video. Pero más bien quiero tocar las otras cosas que estuvo diciendo el mismo Brandon Moreno en esta entrevista. Él estuvo dando declaraciones de lo importante que va a ser o lo interesante que va a ser que él va a estar compartiendo cartelera con Yair Rodríguez, porque recuerden que en esa misma cartelera vamos a tener la pelea de Brandon Moreno contra Pantoja y también vamos a tener la discusión del título por las 145 libras entre Yair Rodríguez y Alexander Volkanovski. Por lo tanto, va a ser una cartelera desde mi punto de vista bastante emocionante. Y Brandon dice que él tiene las esperanzas de que los dos se conviertan en campeones, que los dos mexicanos logren conseguir en sus respectivas divisiones el campeonato. Él tiene las esperanzas de que Yair le gane a Alexander Volkanovski. Y él está consciente de esto debido a que, en las mismas palabras de Alexander, él considera de que Yair Rodríguez es un peleador bastante impredecible que puede dar la nota discordante en cualquier momento. Puede sacarte una patada en cualquier momento, de cualquier lugar, y puede acabarse la pelea en ese preciso instante. No hay que confiarse. Brandon Moreno está diciendo de que no hay que confiarse porque, por supuesto, pudiéramos estar hablando ahora toda la tarde de todos los logros que ha llegado a conseguir Alexander Volkanovski, de todas las cosas que ha logrado hacer en esa división, de cómo le ha ganado al mismísimo Max Holloway, que era un tipo muy duro en esa división, de las guerras que tuvo contra Max Holloway, cómo no llegó a ser finalizado por Brian Ortega, luego de esa guillotina que le hace espectacular, luego de todos los intentos de sumisión que hace Brian Ortega contra Alexander Volkanovski, y Alexander increíblemente sale de todos esos aprietos y termina ganando la pelea. Impresionante. Luego de todas esas hazañas que ha hecho Alexander Volkanovski, pues muchos pudiéramos pensar, y yo me incluyo, de que esa pelea Alexander Volkanovski es el que mayor probabilidad tiene de ganarlas, por encima de Yair Rodríguez. Pero Brandon Moreno está bastante optimista con que esa noche puedan coronarse dos campeones. También estuvo hablando, o sea, dos campeones mexicanos, por supuesto. También estuvo hablando un poco de que le encantaría que Alexa Grasso también estuviera haciendo parte de esa cartelera. O sea, que se estuviera enfrentando a Valentina por esa revancha en esa cartelera. Y fuera una noche totalmente mexicana, que se explotara lo que es la afición mexicana. Y por supuesto, creo que la cartelera va a ser en Los Ángeles, por ahí, ¿no? Y pues que está bastante cerca de pues una zona bastante latina, etcétera. Por lo tanto, que va a tener bastante afición, bastante apoyo del público. Y que esto es bueno para él porque él se va a estar sintiendo alimentado por todo ese bullicio, por toda esa afición, ¿no?, que va a estar apoyándolo precisamente a él y a Yair Rodríguez, que son pues campeones directamente latinos, campeones mexicanos. Ahora, él estuvo diciendo de que dentro de su pelea, o sea, dentro de la pelea que él va a tener contra Pantoja, que él se ve como el absoluto ganador, que va a ser una pelea
desde su punto de vista, relativamente fácil, debido a toda la evolución que él ha tenido desde que ellos se enfrentaron. Si recordamos, ya ellos se han enfrentado en 2 ocasiones, solamente una dentro de la UFC, pero tuvo un enfrentamiento contra Pantoja antes, o sea, fuera de la UFC. Recuerden que Brandon Moreno empieza peleando en la UFC, etcétera, o sea, logra entrar a la compañía, sale de la compañía debido a que tiene unas ciertas derrotas, etcétera. Se enfrenta en otra promotora frente a Pantoja y precisamente pierde esa pelea. Luego regresa a la UFC, hace 2 o 3 peleas buenas, vuelve a perder contra Pantoja y continúa pues su racha, etcétera, y logra mejorar muchísimo. Pero la cosa es que ya se han enfrentado en 2 ocasiones y las 2 ocasiones Pantoja ha salido victorioso. Pero no es el mismo Brandon Moreno que era en aquel momento el que tenemos actualmente. Para nada es el mismo Brandon Moreno. Es un tipo que ha evolucionado muchísimo. Es un tipo que en el boxeo, en lo que es el boxeo, ha evolucionado de una manera verdaderamente estratosférica. No tiene nada que ver el boxeo que tiene actualmente con el que tenía antes. Y él también estuvo hablando un poco, tocando un poco ese tema del boxeo, de cómo el entrenador que tiene actualmente en lo que es el boxeo, pues le ha cambiado su forma de ver este tipo de deporte. O sea, de cómo aprovechar lo que es el boxeo dentro de las MMA. Y se ve precisamente en sus desplazamientos actuales, en cómo él hace ese jab larguísimo, cómo aprovecha esa distancia con el jab que tiene. Y vimos cómo con ese jab y con ese volado que tira él en el boxeo, termina ganando ese cinturón en la última pelea que tuvo contra Figueiredo y cómo le termina dejando el ojo, que precisamente se ha alargado un poco más el regreso de Figueiredo debido a la lesión verdaderamente grave que tuvo en esa zona del ojo, ¿no? Que le propició precisamente Brandon Moreno con ese volado que le enganchó. Entonces, Brandon Moreno está diciendo de que Pantoja quizás no haya evolucionado de la misma forma que él lo hizo, porque obligatoriamente Brandon Moreno ha tenido que evolucionar en todas las aristas de la pelea, porque se ha tenido que enfrentar a un tipo brutal como lo es Figueiredo. Y entre esas peleas, o sea, entre las peleas que ha tenido con Figueiredo, también se ha tenido que enfrentar, por ejemplo, a Kai Kara-France. Recuerden aquella pelea frente a Kai Kara-France por el cinturón interino que termina ganándola. Recuerden que él tiene 2 peleas contra Figueiredo, empata una, pierde la otra, tiene que ir a pelear, o sea, empata una, gana la otra y la siguiente pues la pierde y tiene que ir a pelear contra Kai Kara-France por un cinturón interino, etcétera, y logra ganarle a Kai Kara-France con una patada en el hígado que lo deja totalmente fuera de combate. Luego regresa, pelea contra Figueiredo. Bueno, ustedes saben toda la historia que tienen ellos, que ya logran concretar 4 peleas. Es impresionante la cantidad de peleas que tienen ellos dos. Por lo tanto, Brandon Moreno ha estado en la situación de evolucionar obligatoriamente para seguir dando el máximo nivel contra un tipo tan duro como Figueiredo, contra otro tipo tan duro como es Kai Kara-France en esa división. Por lo tanto, Brandon Moreno ahora mismo, y desde mi punto de vista también, se encuentra en un nivel que no es el que tiene Pantoja. Yo diría que como 3 o 4 escalones por encima de prácticamente todos los peleadores que están actualmente en el top 10 de la división, de la cual es campeón actual Brandon Moreno. Brandon Moreno también estuvo mencionando el tema de que finalmente no van a poder llevar la UFC, o por lo menos en estos momentos, hacia México. Que él estaba bien interesado en que esto ocurriera y que él estuvo en varias conversaciones con la UFC debido a que muy probablemente pues debían aprovechar este momento de que México tenía 3 campeones actuales, y que la UFC debía aprovechar esa situación y llevar al mercado mexicano lo que es la UFC, llevar un evento hacia allá, ¿no? Y ver cómo le iría. Pero parece que la UFC no ve precisamente que actualmente sea el momento propicio para llevar un evento tan grande hacia México. La UFC, Dana White y todos los que organizan los eventos de la UFC, pues están viendo de que actualmente no es el momento idóneo para llevar hacia México la UFC y ganar una buena suma de dinero. Recuerden que aquí todo es dinero. Todo lo que tiene que ver con la compañía de la UFC es dinero. Toda esa promotora y todas las demás promotoras se mueven a base del dinero. Y quizás ellos no están viendo una oportunidad clara dentro del mercado mexicano, dentro del mercado latino, en cuanto a llevar una pelea hacia allá. Si bien en Brasil a cada rato hacen estos eventos, quizás ahí sí encuentran cierto beneficio económico, una buena suma de dinero que ahora mismo no están viendo en ese mercado mexicano. Por lo tanto, que se va a demorar un poco más el llevar la UFC hacia México y que van a seguir teniendo que pelear en Estados Unidos. Pero como les dije,
esa cartelera se va a hacer, ese evento de UFC se va a hacer un poco pegado a una zona bastante latina y que por lo tanto ellos van a seguir con ese apoyo, van a seguir teniendo ese apoyo latino, esa mayoría de apoyo en cuanto a los demás peleadores. Entonces Brandon Moreno, como les dije, piensa que él va a ganar relativamente fácil esa pelea contra Pantoja y que él quisiera de que Yair hiciera lo propio en su división, en las 145 libras, que ganaran y que se hiciera una noche mexicana, para por supuesto darle a todo ese público que va a estar los apoyando en esa cartelera, en ese evento, darles esa alegría de que la noche se convierta en una noche de campeones mexicanos. Y vamos a ver qué pasa. Ojalá, desde mi punto de vista va a ser bien difícil. Yo creo de que Brandon Moreno sí le va a ganar absolutamente a Pantoja, pero que Alexander Volkanovski va a ser el que gane esa pelea frente a Yair Rodríguez. Hay que ver qué pasa. Ojalá y ganen los dos mexicanos. Ojalá. Yo quisiera que ganaran los dos mexicanos. Pero veo bien difícil de que Yair dé la nota frente a Alexander Volkanovski. Está bien difícil esto. Así que nada, gente. Yo lo voy a dejar por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.